Buenas noches, un par de minutos más comenzamos. Buenas Buenas noches, noches, buenas noches a todos.
Bien, bien, buenas noches a todos los presentes. Vamos a comenzar. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Como es de costumbre, tomando la lista de manera inicial. Silvana Aguilera. Presente, Licen. Buenas noches. Fernanda Andrade. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ivana Arce. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. José Arias. Presente, licenciado. Bien. Iván Bonifacio. Iván Bonifacio. Presente. Gabriela Caballero. Presente, licenciado. Hay un micrófono que está abierto, por favor. Creo que es José Gabriel. José Gabriel, pudiera apagar su micrófono. Sigamos. Gabriela Caballero. Presente, licenciado. Bien. Nancy Calzadilla. Presente, Licen. Bien. Michela Carrasco. Presente, licenciado. Buenas Eso. noches. Buenas noches. Brenda Choque. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches. Norma Corrales. Presente, Norma Licen. Corrales. Presente. Bien. Iber Domínguez. Presente, Licen, buenas noches. Presente. Bien. Noelia Escobar. Buenas noches, Licen. Presente. Bien. Giancarla Fernández. Presente, Licen. Sonia Ferrell. Presente, Licen. Reina Flores. Reina Flores. Diana García. Presente, Licen. Bien. Beatriz Guevara. Presente, Licen. Bien. Soledad Gutiérrez. Presente, licenciado. Bien. Nicolás Isa. Presente, licenciado. Bien. Jovita Limachi. Presente, Licen. Bien. Sandro Loaiza. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Jacqueline López. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Daniela Mamani. Daniela Mamani. Presente, Licen. Fernanda. Buenas noches. Compañera Fernanda Montaño. Presente, Licen. Buenas noches. Vamos. Gabriela Montero. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Moreno. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Vanessa Najaya. Presente, Licen. Buenas noches. Leonardo Paco. Buenas noches, Licen. Presente. Buenas noches. Gloria Paco Torres. Presente, Licen. Hey, Gabriel Pacoricona. Presente, Licen. Bien. Alison Pedroso. Presente, Licen. Bien. Yolanda Peña. Presente. Yolanda Peña. Presente. Muy bien. Vania Picha. Presente, Licen. Okay. Lady Pierola. Presente, Licen. Buenas noches.
Juan Carlos Portugal. Presente, Licen. Bien. Gabriela Quispe, Presente, Lisen. ausente a la anterior clase. Gerardo Quispe, Presente, licenciado. bien. Presente. Alexa Robles, Presente, Licen. bien. Esteban Rocha Robles, bien. Geraldine Segovia, Presente, Lisen. bien. Carolina Supayave, Buenas noches, Licen. Presente. buenas noches. Karina Torres, Buenas noches, Lisen. Presente. buenas noches. Helen Torres Caro, Buenas noches, licenciado. Presente. buenas noches. Vito Torrico, Buenas noches, licenciado. Presente. muy bien. Brigitte Vaca, Brigitte Vaca, Carlos Valdés Condori, Buenas noches, licenciado. Presente. Nicole Beizaga Ortiz, Presente, Licen. bien. Alejandra Velasco, Presente, licenciado. muy bien. Rodrigo Vidaurre, Rodrigo Vidaurre, ok. Licen, Reina Flores, dicen que no la escuché. Reina. La Reina Flores. Ya, listo. Licen, buenas noches. No sé si me logró escuchar, estaba un poco lento mi internet. Daniela Mamani Choque. Positivo. Ya, gracias, Licen. Muy bien. Bueno, queridos compañeros, vamos a iniciar la clase de hoy escuchando la exposición del grupo número 4. Entonces, que se vaya preparando el grupo número 4, conformado por Ivana Arce Vargas, Melissa Gabriel Montero, Alison Pedroso, Juan Carlos Portugal, Norma Corrales y Ruth Karina Torres Bautista. Voy a dar la opción de compartir. Si desean, tómense el tiempo y cuando gusten pueden comenzar. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, colegas. Nosotros somos el grupo 4. Vamos a continuar con lo que es, nuestra exposición es continuar a lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas, que viene a ser el IVA. Siguiente. Bueno, como ya lo explicó, mi nombre es Alison Pedroso. Voy a comenzar. Muy bien. Bueno, recordando lo que es para la determinación de la utilidad neta de lo que viene a ser el IVA, tenemos que ver la utilidad neta imponible y sus determinaciones. Esto a su vez, para ser deducible, tenemos dentro de la determinación de la utilidad neta imponible del IVA, tenemos lo que son los gastos corrientes. Estos gastos corrientes tienen su regla general, la cual nos especifica que son deducibles todos los gastos que sean necesarios para obtener la utilidad grabada y conservación de la fuente en la que la genera. Si están vinculadas con la actividad y están respaldadas por su documentación original. Ese vendría a ser el artículo 8, ¿no?, del Decreto Supremo 24051. Continuando con el artículo 13, que es el que nos corresponde, el artículo 13 que viene a ser la parte de los servicios financieros. Este es uno de los conceptos deducibles, ya que conforme a lo dispuesto a la regla general, que es el artículo 8, nos indica que los servicios financieros son deducibles por los intereses de deuda y sus respectivas actualizaciones, los gastos originados por su constitución, renovación, cancelación. La deducción se va a efectuar en este caso siempre que la deuda haya sido contraída
para producir renta agravada o mantener su fuente productora. En los casos en que el tipo de interés no hubiera sido fijado expresamente, se presume que la tasa de interés en los préstamos de origen local no es superior a la tasa de interés activa bancaria promedio del periodo respectivo publicada por el Banco Central de Bolivia. En el caso de préstamos recibidos del exterior, se presume que la tasa no puede ser superior a la LIBOR más el 3%. La LIBOR es el London Interbank Offered Rate, es una de las tasas de interés determinada por las tasas que los bancos que participan dentro del mercado de Londres se ofrecen entre ellos para depósitos a corto plazo, ¿ya? Para la determinación de la base imponible de este impuesto, en el caso de lo que son las industrias petroleras, el monto total de las deudas financieras de la empresa cuyo interés pretende deducirse no podrá exceder lo que viene a ser el 80% del total de las inversiones que en el país, de las inversiones en el país efectivamente realizadas, acumuladas por la misma empresa. ¿Ya? Siguiente, por favor. Perdón. Ya. El valor total de las cuotas pagadas por operaciones de arrendamiento financiero sobre bienes productores de renta sujetas al impuesto, así como los gastos que demanden el mantenimiento y la reparación de los bienes indicados, siempre que en el contrato respectivo se hubiera pactado que dichos gastos corren por cuenta del arrendatario. ¿Ya? También tenemos lo que son las primas de seguros, ¿ya? Y sus accesorios. Estos que cubren los riesgos sobre bienes que produzcan rentas gravadas y personal dependiente contra accidentes de trabajo. Siguiente. Buenas noches, licenciados. Continuando con la exposición, yo ahora lo que son los conceptos deducibles según el artículo 14 del decreto supremo. Un poquito más fuerte, compañero, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí, dele. Continuando con la exposición, según el artículo 14 del decreto supremo 24051, este artículo nos dice que son deducibles los tributos efectivamente pagados por la empresa como contribuyentes directos por los siguientes conceptos. Ya ser el IT, en este caso, esta deducción únicamente alcanza impuestos a las transacciones efectivamente pagados y no al compensado del impuesto sobre la utilidad de ventas de la empresa. El siguiente concepto sería lo que son los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, y vehículos automotores. Como sabemos, este impuesto es anual, es a los vehículos de cualquier clase, cualquier categoría de las personas naturales o jurídicas o decisiones indivisas que son propietarias de algún vehículo automotor. También son lo que son los impuestos, el impuesto municipal a la transferencia de bienes de inmuebles y vehículos. Además se paga el 3% de la base imponible determinada, proveniente del mayor monto establecida en la minuta de transferencia. También está lo que es el impuesto a la sucesión y a la transmisión gratuita de bienes. Además de pagar el 3% del impuesto a la transferencia, las sucesiones y transacciones gratuitas de bienes afectadas, también se le aplica las que son las siguientes alícuotas. Puede ser lo que es el 1% para los ascendentes, descendentes y cónyuges, 10% para lo que son hermanos y sus descendientes, y el 20% que son para otros colaterales, legatarios y donaciones gratuitas. Luego viene lo que son las patentes municipales y las tasas. Estas son aprobadas conforme a la previsión constitucional, y las patentes está constituidas por las personas por las personas jurídicas y naturales propietarios de una actividad económica, y las tasas están constituidas por las personas naturales jurídicas que adquieren un servicio, ya sea esto puede ser aseo urbano o alumbrado público. También están lo que son las patentes mineras. Las patentes mineras es un pago adelantado por la gestión, lo que son los derechos de desmonte
y las regalías madereras, que esto establece que es un desembolso del 11% de los ingresos por concepto de producto forestal. En caso de las empresas petroleras, estas son deducibles los pagos que realicen por conceptos de regalías, derechos de áreas y otras cargas. Estos están especificados en la explotación de recursos hidrocarburíferos en Bolivia. Y esta disposición está celebrada para los contratos que son del 31 de diciembre desde el año 1994. Y no son deducibles las multas y accesorios, exceptuando lo que son los intereses y mantenimiento de valores. Las multas y accesorios originados por la morosidad o el incumplimiento de deberes formales no son conceptos deducibles. También están lo que son el IVA computable como crédito fiscal, el IC de las compras cuando no es recuperable. El artículo 14 del Decreto Supremo 051 nos dice que el impuesto al valor agregado, este impuesto a los consumos específicos y el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados no son deducibles por tratarse de impuestos indirectos, que no forman parte de los ingresos alcanzados por el impuesto sobre las utilidades de las empresas, sin perjuicio de lo que se establece en el párrafo precedente, son también deducibles. El IVA incorporado en el precio de las compras de bienes y servicios que no resultan computables en la liquidación de dicho impuesto por estar asociado a operaciones no gravadas por el mismo. El impuesto a los consumos específicos consignados por separados en la factura, por las compras alcanzados por dicho impuesto, en los casos que éste no resulta recuperable por el contribuyente. Aquí en el ITF nos dice que son 36 meses, o sea, 3 años, y que es a partir del 2015. Entonces esto se debería de pagar hasta el 2018, si no me equivoco. Pero hubo una ampliación de la vigencia del impuesto a las transacciones financieras, el ITF. El 20 de diciembre del 2018 se promulgó la Ley del Presupuesto General del Estado para la gestión del 2019. Esto se extiende la vigencia del ITF, impuesto que grava las operaciones realizadas en monedas extranjeras y nacional, con mantenimiento de valor, desde enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2023. Siguiente, por favor. El artículo 15 nos dice los gastos operativos también será deducible todo otro tipo de gastos directos, indirectos, fijos o variables de las empresas, necesario por el desarrollo de la producción y de las operaciones mercantiles de la misma. El gasto directo es cuando puede interrumpir o afectar el desarrollo o funcionamiento de las empresas. Tienen una relación mucho más directa con el producto, servicio o actividad de la empresa que los costos indirectos. Por ejemplo, los pagos por consumos de agua, que son gastos variables, combustible, energía, los gastos administrativos, que ahí puede ser el factor trabajo, o sea, los sueldos y salarios, que es un gasto fijo. Las depreciaciones, que este es un gasto directo, pero a la vez puede ser variable. Los gastos de promociones y publicidad, ventas o comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario o título gratuito, siempre que estén relacionados con la obtención de rentas gravadas. Y
Estos gastos podrán incluirse en el costo de la existencia cuando estén relacionados directamente con la materia prima, productos elaborados, productos en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que forma parte del activo circulante. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el tema de exposición, voy a explicar lo que son los gastos operativos. Según el artículo 15 del Decreto Supremo 24051, nos dice que los gastos operativos son aquellos gastos que debe incurrir una empresa para el desarrollo de las actividades que lleva una empresa, siempre y cuando que lo que son los gastos tienen que estar vinculados con lo que la empresa está a la que se dedica. Entre los gastos operativos tenemos lo que son los gastos administrativos, los gastos de ventas, los gastos financieros. Los gastos de administración son todos aquellos vinculados con la gestión, organización y dirección de una empresa, como por ejemplo lo que son los sueldos y salarios, los aguinaldos, los servicios de limpieza, aportes patronales, prima legal y etcétera. Y los gastos de ventas tenemos lo que son, es para poder llevar los recursos, son los recursos necesarios para poder realizar lo que son la distribución, la comercialización de la mercadería o del producto a la que se dedica la empresa. Y entre estos tenemos lo que son el combustible, pasajes y viáticos que la empresa da al vendedor. Y también tenemos lo que son los gastos financieros. Los gastos financieros son todos aquellos en los que se incurre una empresa como consecuencia del uso de capitales puestas en la disposición por terceras personas, como por ejemplo lo que son cuando hacemos una importación, nosotros pagamos una factura a la empresa de donde estamos importando y ellos hacemos una transferencia bancaria y ellos nos emiten una factura que es la comisión por transferencia al exterior. Y esa factura sería deducible para nosotros. También nos dice que en el artículo 15 del Decreto Supremo 24051 que las compras de bienes o servicios a personas naturales no obligadas legalmente a emitir facturas o notas fiscales deben respaldarse con lo que es la fotocopia del carnet de identidad y el número de identificación tributaria. Y estos deben estar firmados por el vendedor en la fecha de la operación y el comprobante de pago de la última cuota del régimen especial. Siguiente, por favor. Ya. Según el artículo 16 del Decreto Supremo 24051, nos indica la diferencia de cambio. Eso, como les dije ese ejemplo de la transferencia que se hace al exterior por una factura o por una importación. Ellos tienen otro tipo de cotización y nosotros en Bolivia manejamos lo que es el 6.96 y la diferencia de eso es una diferencia de cambio que se le pone en una cuenta de gasto que es deducible para nosotros. Y esta diferencia de cambio se nos lo explica en la norma contable del número 3, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría, el CETENAC. Y norma contable número 3, según el CETENAC, el objetivo de esto es lograr que los estados financieros estén expresados en moneda constante, que quiere decir que los estados financieros deben estar expresados en bolivianos, ¿no? A fin de neutralizar lo que son las distorsiones que sobre ellos produce la inflación. Siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 17, según el Decreto Supremo 24051, también nos indica sobre lo que son las previsiones, las provisiones y otros gastos.
Como dice ahí, no serán deducibles por las empresas todos los gastos propios que estén vinculados a la actividad gravada, establecidos en el artículo 8, como lo dijo mi compañera, todos los gastos deben estar respaldados con facturas necesariamente para que estén vinculadas a la actividad que realiza la empresa. La provisión es un pasivo, es una obligación legal que tiene la empresa, quiere decir que es una, como por ejemplo lo que son los sueldos y salarios, También tenemos lo que son las previsiones. Es un gasto que se realiza en el futuro, pero que no se sabe cuánto es el monto, lo que son los previsión para cuentas incobrables, y etcétera. El siguiente, por favor. Ya. También aquí nos indica el artículo 17 sobre lo que son las previsiones y las provisiones, que las reservas técnicas en compañías de seguro, tales como las reservas actuariales de vida, las reservas para normas legales que rigen la materia, estas empresas deben preparar y conservar un conjunto sus balances anuales, hacer un ajuste, lo que son las indemnizaciones, las pólizas de seguro, las primas legales, y etcétera. Siguiente, por favor. Siguiente, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Continuando con la exposición, yo voy a seguir hablando sobre el artículo 17 del Decreto Supremo 24051, que nos dice que del mismo modo se consideran gastos deducibles las reservas que con carácter obligatorio impongan expresamente la norma legal a estas entidades financieras. Van a ser deducibles una previa acreditación de sus importes por la superintendencia de los bancos y entidades financieras. Entonces, se considera una reserva, ¿no? que dicte la norma legal en entidades financieras, van a ser deducibles por las entidades financieras y actualmente por la ASFI, ¿no? que es la Autoridad de Fiscalización de las Entidades Financieras. Siguiente, por favor. Del mismo modo, las asignaciones destinadas a constituir previsiones para riesgos emergentes de las leyes sociales, en este caso nos indica sobre las reservas para los beneficios sociales, el método de cálculo y registro que son destinadas al pago de indemnizaciones, ya sean por despido o por retiro voluntario. Las empresas podrán deducir un monto equivalente a la diferencia que resulta de multiplicar el promedio de las remuneraciones de los últimos 3 meses de la gestión de cada uno de los dependientes que figura en las planillas de la empresa para el número de años de la antigüedad y el monto de reserva que figura según el balance de la gestión inmediata anterior. La deducción de las empresas que inicien estas actividades va a ser igual a la suma de las remuneraciones de los dependientes que figuren en la planilla del último mes, eso sí, en caso de la gestión y si de acuerdo al lapso transcurrido desde el inicio de las actividades hasta el cierre de ese ejercicio, ya le corresponde al personal de la empresa el derecho de lo que es la indemnización. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Buenas noches. Previsión para indemnización. ¿Qué nos dice el artículo 9 del Decreto Supremo 28699 del año 2006? ¿Qué es la indemnización? La indemnización es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo y o en forma proporcional a los meses y días trabajados cuando no se ha alcanzado el año. Como podemos ver aquí en la pantalla, la previsión para indemnizaciones nos indica el ejercicio previsión indemnización general es igual al salario 1 más el salario 2 más el salario 3 dividido entre 3 por los 3 meses que se está realizando el ejercicio y multiplicado por el salario indemnizable, menos el
promedio indemnizable del año. Siguiente, por favor. Las previsiones para la gestión de indemnizaciones de la... El siguiente, por favor. Como podemos ver aquí en esta planilla, tenemos una empresa de seis operarios o 6 personas, y está calculado en base a los sueldos de octubre, noviembre, diciembre, y el promedio nos da lo que se va a calcular para la indemnización de fin de año. Puede ser para el finiquito o para hacer el pago del aguinaldo. Entonces, la base del cálculo de la indemnización es el promedio del total ganado en los 3 últimos meses, o el promedio de los últimos 30 días para las y los trabajadores a jornal. ¿Existe otra definición para el salario de promedio indemnizable? Es la suma de los 3 meses anteriores al despido del total ganado dividido entre 3, monto con el que se calcula la liquidación de los beneficios sociales, y estos a su vez el plazo para cancelar los beneficios sociales son 15 días calendario al último día del día trabajado del obrero. Eso sería todo, licenciado. Gracias. Muy bien, muy bien. Hemos tenido una mejor preparación. Me parece bien. Es importante, digamos, comprender qué gastos son deducibles, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Ahora, el cálculo para poder encontrar el monto sobre determinados conceptos, bueno, eso se podría ver más adelante, ¿no? Pero lo importante es conocer qué gastos son deducibles y qué gastos no son deducibles, aparte de conocer los conceptos como tal, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar curso al siguiente grupo. Gracias, compañera. Gracias, Licen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, colega. Bueno, Buenas continuando. noches. Adelante. El grupo 5, licenciado, el impuesto a la utilidad de la empresa, continuando del grupo 4. Siguiente, por favor. Bueno, las previsiones para cuentas incobrables. Esto se constituye a base al porcentaje promedio de créditos incobrables justificados. ¿Qué son los créditos incobrables? Los créditos incobrables son un pago que no se ha realizado por parte ya sea de un cliente o ya sea por conceptos de préstamos o créditos otorgados por los contribuyentes, ¿no? Y esto se dice que son de las 3 últimas gestiones con relación al monto de créditos existentes al final de cada gestión. Es decir, que será igual a la suma de créditos incobrables reales de los 3 últimos años, multiplicado por 100 y dividido por la suma de los saldos de crédito al final de cada una de las últimas 3 gestiones. La suma a deducir en cada gestión será el resultado de multiplicar dicho promedio por el saldo de crédito existente al finalizar de la gestión. Siguiente. Bueno, se considera incobrable, dice que cuando no cumple la obligación durante un año, a partir de un año de la fecha de facturación, o así demandado judicialmente sin lograr embargo o retención, si los importes son pequeños o que permanezcan en cartera por 3 o más años de su facturación. Bueno, ahora le va a explicar mi compañera en la parte ya práctica, ¿no? Bien, continuando con la exposición, muy buenas noches a todos. Siguiente, por favor. La previsión para cuentas incobrables es una cuenta de saldo acreedor
esta cuenta va a reducir la cuenta del activo, cuentas por cobrar, y esto se usa para restar aquellas deudas que, como bien decía mi compañero, quizá ya no las podamos cobrar más adelante o en un más allá, y así mostrar los balances ajustados contablemente. El asiento de esta estimación va a ser pérdida en cuentas incobrables, que es una cuenta de gasto, contra previsión para cuentas incobrables, que es una cuenta regularizadora de activos. Este gasto va a ser deducible para el IUE, pero se debe tomar en cuenta una serie o algunos parámetros. Para realizar lo que es la previsión de cuentas incobrables, debemos regirnos o tomar en cuenta una normativa. En este caso, se debería considerar o se debe considerar el artículo 17, precisamente lo que es el inciso C del Decreto Supremo 24051. El artículo 17 nos habla de previsiones, provisiones y otros gastos. Haciendo diferencia entre previsión y provisión, la previsión es un gasto estimado que se va a realizar a futuro, y la provisión es un gasto exacto que se va a realizar de igual manera a futuro. El artículo 17 nos dice que van a ser deducibles por las empresas todos los gastos propios del giro del negocio o de la actividad gravada. Es decir, estos gastos se originan por la actividad que realiza la empresa, tienen relación directa con lo que hace la empresa. El inciso C del artículo 17 nos dice que los créditos incobrables o las previsiones por este mismo concepto, es decir, por créditos incobrables, van a ser deducibles, tomando en cuenta dos puntos. Uno es que los créditos se deben originar en operaciones propias del giro de la empresa. Y dos es que se deben constituir en base a un porcentaje promedio de créditos incobrables, justificados y reales de las 3 últimas gestiones, con relación al monto de los créditos existentes al final de cada gestión, es decir, que va a ser igual a la suma de los créditos incobrables reales de los 3 últimos años multiplicado por 100 y dividido por la suma de los saldos de créditos al final de cada una de las últimas 3 gestiones. Como podemos ver en pantalla, esta fórmula está respondiendo al punto 2 del inciso C, donde tenemos previsión para incobrables de la gestión, la suma de las cuentas incobrables de la antepenúltima, penúltima y última gestión, dividida entre los saldos de las cuentas por cobrar, de la antepenúltima, penúltima y última gestión, multiplicado por 100, y luego de que vamos a obtener el promedio, vamos a multiplicar por lo que es el saldo de las cuentas por cobrar de la última gestión. La suma de deducir cada gestión va a ser resultado de multiplicar ese promedio que vamos a sacar por el saldo de crédito existente al finalizar la gestión. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos que la empresa Guara, Sociedad Anónima, el 31 de diciembre de 2012, presenta la siguiente información. Tenemos 3 gestiones, saldos finales de cartera de las 3 gestiones, también lo que son las cuentas incobrables de las 3 gestiones. Aplicando la fórmula, tenemos en la parte superior lo que viene a ser las cuentas incobrables, la sumatoria, dividido entre los saldos finales de cartera, multiplicado por 100. Eso nos da un promedio de 11.96% y lo multiplicamos por lo que viene a ser el saldo final cartera de la última gestión y nos da boliviano 8.372. De igual manera, lo que es la previsión para incobrables de la gestión, viendo la última fórmula de abajo, se realiza, ¿no? De forma un poquito más reducida, se podría decir, y da lo mismo. Ahora, los importes incobrables que se vayan a imputar a la previsión constituida, es decir, van a afectarle, y si hay excedente, se va a cargar a lo que es resultado de la gestión. Siguiente, por favor. Siguiendo con el anterior ejemplo, vemos que se tiene una previsión necesaria de 8.372.
o se necesita, y existe una previsión de 7.000. La diferencia que se tiene que ajustar es 1.372. Se hace lo que es el respectivo asiento, como vemos en pantalla. Siguiente, por favor. Tenemos otro ejemplo para entender un poquito más. Nos dice que al 31 de diciembre de 2021, la empresa ABC Limitada, con el objeto para determinar la previsión de cuentas incobrables, proporciona la siguiente información: saldos a finales de gestión. También se tiene lo que es el saldo al 31 de diciembre de 2021 de la cuenta previsión de cuentas incobrables, que fue de bolivianos 9.440. Se pide determinar el importe de la previsión necesaria y el asiento de ajuste correspondiente de la cuenta previsión de cuentas incobrables. Siguiente, por favor. En el primer cuadro tenemos lo que es el datos del enunciado. En el segundo cuadro se realiza lo que es la suma o el total de las cuentas por cobrar de las 3 gestiones, también de las cuentas incobrables de las 3 gestiones. Realizamos lo que es la aplicación de la fórmula para la previsión para incobrables de la gestión, donde colocamos lo que es la suma de incobrables, 23.300, sobre lo que es la sumatoria de cuentas por cobrar, multiplicado por 100, nos da un promedio de 4.87%. Eso lo multiplicamos por los 220.000, que lo tenemos en lo que es el cuadrito del enunciado, y tenemos lo que es 10.714 bolivianos. La previsión necesaria al 31 de diciembre de 2021 es de 10.714 bolivianos. Y en el enunciado nos daba que hay un saldo, ¿no es cierto?, según libros, que es de 9.440. Hacemos una resta, se podría decir, y la diferencia a ajustar va a ser de 1.274. Luego el respectivo asiento de ajuste, pérdida en cuentas incobrables contra previsión para cuentas incobrables, el monto de 1.274 y su respectiva glosa. Siguiente, por favor. Cuando no exista un periodo anterior a 3 años, esto ya sea porque sea menor la antigüedad de la empresa o por cualquier otra causa, el contribuyente también va a poder deducir los créditos incobrables. Y a efecto de cumplir con lo que es el punto 2 del inciso C del artículo 17 del Decreto Supremo 24051, en este caso se tiene que promediar lo que son los créditos incobrables reales del primer año con los anteriores 2 años iguales a 0. Y así sucesivamente hasta que se va a llegar al tiempo requerido para determinar las previsiones. Como bien decía mi compañero, se considera crédito incobrable las obligaciones del deudor que no cumplió durante un año, computable o tomando en cuenta desde la fecha en que se emitió la factura, la fecha de facturación. Por los cargos efectuados a las cuentas previsiones para cuentas incobrables, el contribuyente debe presentar anualmente, junto con su balance, una lista con los deudores incobrables, especificando el nombre del deudor, la fecha en que suspendió los pagos, el monto de la deuda castigada. Ahora, ¿qué ocurre con la previsión de incobrables por primera vez? La norma nos indica que cuando no existan 3 años, se va a constituir previsión después del primer año de que exista una pérdida para incobrables, pero sin embargo, se puede ir deduciendo, ¿no?, desde el año 2. Por ejemplo, en el año 1 no se tiene cuentas incobrables. Esto ya que por lo menos, si la empresa es nueva, debería pasar un año para que el crédito sea incobrable y obviamente desde que se emitió la factura. Y en el año 2 nos dice que existen cuentas por cobrar mayores a un año, de las cuales no se va a poder cobrar 600 bolivianos. En ese caso se toman, como bien sabemos, los créditos mayores a un año, desde el momento de la facturación. En este caso se haría directamente lo que es el asiento, porque si aplicamos la fórmula y aplicamos a 2 años anteriores con montos de 0,
nos da el monto, ¿no? De lo que es 600, que vendría a ser haciendo el asiento, pérdida en cuentas incobrables contra cuentas por cobrar. Y esta pérdida, obviamente, es deducible para el IWE. Ahora, en el año 3, ahí sí se puede hacer la previsión en base a lo incobrable de la gestión 2. Por ejemplo, si tenemos un saldo del total de cuentas por cobrar 26.000, decimos que 600 es incobrable. Entonces, suponiendo que las cuentas por cobrar el año 3 van a tener un saldo de 32.400, aplicamos la fórmula, como en los anteriores ejercicios, tenemos un promedio de 2.31%. Ese promedio lo multiplicamos por los 32.400, nos da 748 bolivianos. Igual se procede a hacer lo que es el asiento de ajuste con su respectiva glosa. Continúa mi compañera. Buenas noches, licenciado, compañero. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de los gastos no deducibles. Camarita, por favor. Por concepto de los gastos deducibles tenemos que son los gastos que no están vinculados directamente con la actividad económica de la empresa y por tanto no se puede deducir o calcular al momento de pagar este impuesto. ¿Sí? ¿Me escucha, licenciado? Está claro, siga, por favor. Hola. Siga, está claro, siga. Adelante. ¿Me escucha? Siga, Sí, siga, se compañera. escucha. Ya, como decía, los gastos no deducibles son los que no están directamente vinculados con los gastos de la empresa. Y al no estar vinculado económicamente con los gastos de la empresa, no se pueden no se pueden deducir o calcular el impuesto a pagar. En esta categoría están los gastos personales, tanto como los del contribuyente y de Adelante, compañera. Creo que se le cortó la licencia de internet. Está mal mi internet, creo. ¿Me pueden escuchar bien ahora? Sí, ya se escucha. Se escucha. Adelante, se escucha. ¿Le dicen? ¿Me pueden escuchar? Positivo. Continúe. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, se escucha. Sí, compañera. Continúe, se escucha, Anda. compañera, continúe. Ya, como decía, entonces, ya diciendo un poco del concepto, el artículo 18 del Decreto Supremo del 24051. Dicen la señal de su internet debe estar mal en la zona, por eso se corta. Bueno, Que continúe en medida que pueda.
No sé si va a continuar. Compañera, trate de ¿Qué dice el comprarse grupo? datos. Lisa, voy a comunicarme con ella un ratito por nuestro grupo para decirle que se compre datos si es que puede y que la... ¿Será que la podemos esperar un ratito? Adelante, Escucha, adelante, Lisa, esperamos. anda mal mi internet, no sé qué tiene, va a disculpar. No sería Sí. pasarle crédito también. ¿Ahora sí? Ahora Sí, ya se escucha. Sí, te escuchamos, Diana. Ya, va a disculpar, es el internet, está mal un poquito. Ya, como les decía, el artículo 18 nos dice del Decreto Supremo 24051, nos dice que no son deducibles para la determinación de una utilidad neta imponibles los conceptos establecidos en el artículo 47 de la Ley 843 y lo que podemos ver a continuación aquí en la pantalla, que son los retiros personales de dueños o socios, gastos personales y familiares. Esto quiere decir que cuando un socio o cualquier perteneciente que esté llevando a cabo el manejo de la empresa tenga por algún motivo una reunión familiar o entre amigos y tenga algún gasto personal, lo carga a la empresa, siendo que esto que no está vinculado a la actividad de la empresa. Entonces, aquí está generando una multa por el uso indebido del fisco y también no está respetando las reglas número 2 de los requisitos de los gastos no deducibles. Ya ser un gasto particular es un gasto no deducible. También encontramos los tributos originados en la adquisición de bienes de capital que se los deduce vía depreciación, los gastos por retención, perdón, los gastos por servicios personales sin retención del IRS-IVA. Hay que tener en cuenta y no olvidar que uno de los documentos son la factura. Y al no existir la factura en su momento, tiene que existir una aplicación de retención para este tipo de gastos que sea deducible. También gasto no deducible, el siguiente por favor, tenemos como el IVE, tenemos el IVE, la amortización de activos intangibles, salvo que por adquisición se hubiese pagado un precio. Siguiente por favor. Adentrándonos un poquito aquí a la ley 47 del artículo 843, dice que la utilidad neta imponible será el resultado de deducir la utilidad bruta, es decir, ingresos menos gasto de venta, los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. Tenemos un pequeño ejemplo aquí en un estado de resultado, donde el IVA se va a aplicar sobre el resultado contable, es decir, sobre la utilidad o pérdida, que son los 12.251. Se le va a aplicar directamente si es que estos cumplen correctamente todos los requisitos establecidos por ley. Caso contrario, se van a ir sumando los gastos no deducibles que van a estar en la parte izquierda del estado de resultado o sea, se van a ir sumando, ¿no? Ya que no son deducibles. Se denominan así porque la ley no permite que se deduzca directamente del IVA y por este caso se suma. Entonces la utilidad tributaria va a aumentar y por ende también el IVA lo va a hacer. Existen dos requisitos para saber si van a ser gastos deducible, o no deducible. Uno de ellos es el necesario, que debe ser, así está, ¿no? Necesario debe ser necesario para conservar la fuente, que estamos hablando ahorita del artículo 47 en estos 50, que es para obtener ingresos y debe estar relacionado a la actividad económica. Otro requisito para que sea deducible tiene que ser los gastos, la documentación, perdón. Estos gastos tienen que estar debidamente documentados con el debido respaldo, que aquí nos habla el artículo 8 de la ley, perdón, del Decreto Supremo número 24051, que es una ley más general, donde dice dentro del concepto de gasto necesario definidos por la ley como principio general y ratificado en el artículo precedente,
Se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad grabada y respaldados con los documentos originales, ya sean facturas, retenciones, contratos, entre otros. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo parecido al anterior, pero en este cuadro podemos observar que tenemos la utilidad bruta menos los gastos. Si los gastos son deducibles, se va a poder restar, como vemos en este caso, y vamos a tener una utilidad neta. En caso de no ser deducible, vamos a ir aumentando la utilidad, como decía en el anterior caso. Y fruto de este análisis vemos que tenemos una utilidad neta. Y al tener una utilidad neta, significa que el contribuyente ha pagado el impuesto sobre una utilidad, sobre la utilidad neta, aplicando el 25%. Y al hacerlo esto, existe un impuesto a pagar donde se va a llenar el formulario correspondiente y se va a acercar o a personarse uno a pagar a una entidad financiera. Eso sería por mi parte. Continuará mi compañera. Muy bien, muy bien. Buenas noches, licenciado, compañeros. Continuando con los conceptos no deducibles, nos dice las donaciones, excepto las efectuadas por organizaciones exentas del IVA, que estas son organizaciones sin fines de lucro, que pueden ser social, pública, que no pagan el IVA por su condición de ayuda social. También nos dice sin deudas tributarias y solo hasta el 10% de la utilidad imponible. Las previsiones, un concepto es que consiste en predecir montos o cifras de los estados financieros que puedan afectar al patrimonio o reservas sin autorización legal. Siguiente diapositiva. Por. Siguiente concepto, las depreciaciones por revalúo técnico. Revalúo técnico se refiere a dar un nuevo valor a los activos fijos para presentar a los estados financieros. En el siguiente concepto no deducible, arrendatario es la persona natural o jurídica que siendo propietaria de un bien le entrega a otra persona y el arrendatario es quien la adquiere a cambio del pago de la renta. En este concepto nos dice los bienes dados en arrendamiento financiero son depreciables solamente por el arrendador, según el artículo 25, Decreto Supremo 25.95.9 del 21.10. Siguiente concepto. Valor de envases deducido de base imponible del IVA, pero si es que no forman parte de los ingresos y tampoco de los costos. A continuación, sigue mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, aquí de todo lo que habló nuestra compañera de los conceptos no deducibles, podemos decir que los conceptos no deducibles sería un gasto, podríamos decir que será entonces aquel que no cumple con los requisitos para restarlo del ingreso generado. Así como, por ejemplo, nos habla lo que son el Decreto Supremo 24.051, indica que no son deducibles para determinar el IVA los retiros personales del dueño o socio, ni los gastos personales o de sustento del dueño de la empresa o de los socios de sus familiares. Y también tenemos aquí lo que son las pérdidas por operaciones ilícitas. Tenemos también como son los intereses por préstamo de los dueños o socios en lo que sobrepasan la tasa LIBOR más 3% si son del exterior y en lo que excedan la tasa bancaria activa del BCB si son locales. Los intereses deducibles en favor de los dueños o socios deben ser en menor o igual al 30% del total de intereses pagados por la empresa a terceros en la misma gestión. Todos estos intereses generan los tributos correspondientes en favor del beneficiario.
siguiente, por favor. Hola. La siguiente página, por favor, compañero. Adelante. También aquí tenemos como sueldos irregulares de dueños o socios. También tenemos factor de agotamiento, sector de hidrocarburos. Primero que nada, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Continuaré con la exposición. Bien. Depreciaciones. Se calcularán por procedimientos homogéneos por parte del artículo 20 de la ley 24051. Las depreciaciones serán calculadas por procedimientos homogéneos a través de los ejercicios fiscales que duren la vida útil estimada de los bienes. Las depreciaciones se computarán anualmente cuando el contribuyente no hubiera contabilizado importe alguno por tal concepto y cualquiera fuera el resultado de sus actividades al cierre de la gestión. Cuando los bienes solo se afectan parcialmente a la producción de renta computable para el impuesto, las depreciaciones se deducirán en la proporción correspondiente. La administración tributaria determinará los procedimientos aplicables para la determinación de esta proporción. Si los bienes solo afectan parcialmente a la producción, solo se afecta la proporción de la depreciación. La depreciación contable es la distribución sistemática del importe depreciable a lo largo de su vida útil. La reserva acumulada no puede ser mayor al costo del bien, ya sea de origen o por revalúo. Es importante aclarar que la partida contable reserva para revalúos técnicos es una cuenta componente para patrimonios del ente económico que solo podrá ser capitalizada o utilizada para la absorción de técnicas acumuladas y no así distribuir a los socios en calidad de utilidades. Las reparaciones de los bienes de uso son gastos si son menores al 20% del valor del bien. Caso contrario, se los activa y se los deprecia en fracciones anuales iguales en el resto de su vida útil. Se denomina mantenimiento a los desembolsos de fondos que periódicamente efectúa una empresa. También se denomina reparaciones a los desembolsos de fondos que realiza una empresa para efectuar arreglos. Estas separaciones y mantenimientos de bienes para que sean considerados pagos deducibles no podrán superar el 20% del costo actualizado. En estos, en cambio, si superara tal porcentaje, deberán formar parte del costo del bien, depreciarse en los años restantes de su vida útil. Los bienes se deprecian desde el momento de su utilización por duodécimas. El mes inicial se toma como mes completo sin importar la fecha. En este caso, desde el día de la adquisición del bien se deprecia según factura. Los porcentajes de línea recta se dan a un anexo del artículo
22 se puede utilizar un sistema distinto. Las depreciaciones del activo fijo se computarán sobre el costo depreciable, según por parte del artículo 21 de este reglamento y de acuerdo a su vida útil. En caso de las empresas de distribución de películas cinematográficas, la depreciación o castigo de la misma, explotadas bajo el sistema contratos con pagos directos o precios fijos sobre los costos respectivos. El 50% será el primer año, el 30% el segundo, el 20% el tercer año. El plazo se computará a partir de la gestión en el cual se produzca el estreno de la película. Las reparaciones ordinarias que se efectúan en los bienes del activo fijo serán deducibles como gastos del ejercicio que estén siempre que no supere el 20% del valor del bien. El valor de reparaciones superiores a este porcentaje se considerarán mejora que prolonga la vida del bien útil o vida útil del mismo. Por lo tanto, se imputará el costo del activo respectivo y su depreciación se efectuará en fracciones anuales iguales al periodo que le resta de vida útil. Los bienes del activo fijo comenzarán a depreciarse impositivamente desde el momento en que se inicie su utilización y uso. Para los cambios de sistema se debe dar aviso de los 20 días hábiles antes del cierre de gestión fiscal. Gracias, eso sería todo, Lice. Muy bien, gracias. Gracias, compañera. Creo que hemos terminado con este grupo. Se va preparando el siguiente grupo, por favor. Grupo 6, Gabriela Quispe, María Jovita, María Beatriz, Sandra Loaiza, Benita Soledad. Presente, Lice. María Beatriz tiene que compartir la diapositiva. María, comparta, por favor. ¿Ya está o todavía no se ve? Ya se ve. Ahora. Denle la copita para que se pueda proyectar entera la diapositiva. En la parte inferior hay una copita. ¿Se ve? ¿Está bien? Sí, se ve, está bien. Ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Nosotros somos el... Más atrás, ¿no? Perdón. Ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Nosotros somos el grupo 6. Vamos a poner impuestos a las utilidades de las empresas IWE. Mi nombre es María Beatriz, licenciada, y yo voy a empezar con la exposición. Las pérdidas de capital. Según el artículo 23 del Decreto Supremo 24051, nos dice que las pérdidas sufridas por caso fortuito o fuerza mayor que resulten por daños o destrucciones o pérdidas en sucesos repentinos o inesperados o poco común,
tales como las inundaciones, los incendios, los terremotos, los tornados, etcétera. En los bienes productores de los bienes productores de rentas grabadas por delitos hechos por actos culposos que se han cometido en perjuicio del contribuyente. En la medida que tales pérdidas no resulten cubiertas por la indemnización o seguro, esto será deducible en la gestión, en la misma gestión que sea declarada, siempre y cuando el contribuyente haya dado aviso a la administración tributaria en los 15 días siguientes que sea conocido el hecho. Para su efecto de verificación, cuantificación y administración y autorización, el contribuyente deberá presentar una nómina de los bienes perjudicados, especificando las cantidades, la unidad de las medidas, los costos unitarios de los documentos y registro contable. Cuando el importe del seguro del bien no alcanza a cubrir las pérdidas o el monto abonado por las aseguradoras, esto fuera superior al valor residual del bien, se hará la diferencia que se computarizarán de los resultados de la gestión para establecer la utilidad neta imponible. Continuará mi compañera Benita. Buenas noches. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con las pérdidas de capital del artículo 23 del Decreto Supremo 24051, bien nos mencionaba que la pérdida de capital para este artículo es en caso fortuito, forzoso o delito culposo. Ya nos comentaba la compañera que fortuito se refiere a hechos que no interviene la mano del hombre. Lo forzoso, de alguna manera, interviene la mano del hombre. En lo fortuito ya nos decía inundaciones, lluvias, que dañe el activo o la pérdida de capital, ¿no? Lo forzoso podemos poner, por ejemplo, lo que hubo paro, ¿no? Se han destruido alimentos, productos agrícolas, han tenido bastantes pérdidas. Y los delitos culposos, ya sea por robo o hurto, ya sea por los dependientes o por personas ajenas de la empresa, ¿no? En este caso, la compañera igual indicaba que para que sea deducible es necesario, sí y solo si se da aviso a la administración tributaria dentro de los 15 días siguientes conocido el hecho. ¿Para qué? Para efectos de verificación, cuantificación y autorización, que se debe presentar una nómina de bienes afectados según el registro contable. Antes de ir a este ejemplo, les comentaré algo que lo viví, ¿no? El año no me acuerdo exactamente de la empresa donde yo estaba trabajando, era una cadena de emisoras en la Chiquitanía. Justamente el 24 de diciembre hubo una lluvia con tormentas eléctricas y por la antena se arruinaron los equipos, que en este caso sería un transmisor. El 25 de diciembre me informa como responsable y yo tengo que comunicarme con los técnicos, donde ellos fueron a verificar, y en fecha 27 me dirigí a impuestos, a la administración tributaria, con una carta, un registro a la administración tributaria y un informe técnico. En este caso, como fue el suceso ocurrió en la Chiquitanía, el administrador que me pidió los números de teléfono de los técnicos y ellos se comunicaron, ¿no? Y cuando al 31 de diciembre, al verificar yo los datos con el contador,
la administración tributaria había aprobado el suceso para que nosotros nos pudiéramos beneficiar con la pérdida de capital y así, modifique la utilidad de nuestra gestión, ¿no? En este caso, la empresa tuvo una pérdida. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que nos indica la diapositiva. Una empresa asegura todo. En este caso, que yo les comentaba, la aseguradora no cubrió el seguro porque no estaba para sucesos naturales. Si haya sido un robo, sí hayamos tenido una indemnización, pero en este caso no. Entonces tuvimos la pérdida del valor residual que quedaba por el equipo, ¿no? Actualizado, ¿no? Por lo que fue la pérdida, ¿no? Ahora, en este caso, una empresa asegura todos sus activos y sufre la pérdida de una maquinaria y presenta la siguiente información. La depreciación acumulada es de 12.500, el valor residual al 31 de diciembre es de 37.500 y tenemos como otros datos que la indemnización del seguro cubre solo 34.000 y el saldo que no se recupera es 3.500. Siguiente, compañera. Entonces, a la administración tributaria, dentro de los 15 días, se tiene que informar presentando una carta de solicitud y el informe técnico con los datos, con la nómina, ¿no? de las maquinarias que ha sido afectado, ¿no? Y hacemos nuestro asiento contable, un seguro por cobrar de 34.000, la depreciación acumulada de la maquinaria que fue 12.500 y la pérdida de capital, que es lo que no estaba asegurado, de 3.500 y la maquinaria que al valor actualizado da de 50.000. Más abajo tenemos los mayores para mostrar cómo la maquinaria es dada de baja, ¿no? La maquinaria en el debe es de 50.000. Al 15 de enero, como ya hicimos el asiento contable, se da de baja con unos 50.000 en el haber, ¿no? Después tenemos, igualmente sucede con la depreciación acumulada, que tenemos en el haber 12.500 y con el asiento de ajuste vamos a tener 12.500 en el debe para dar de baja la cuenta de depreciación acumulada de maquinaria y aún teniendo pendiente el seguro por cobrar en el debe de 34.000 y la pérdida de capital de 3.500 en el debe. Siguiente, por favor, le continúa a mi compañera Jovita Limache. Buenas noches. Continuando con la exposición, obsolescencia y desuso. Según la normativa del Decreto Supremo 24051, indica que la baja por obsolescencia y desuso debe ser comunicada a la Administración Tributaria con una anticipación de 10 días antes. Como se puede apreciar, la norma habla de activos en general, o sea que corresponde esta obligación para activos fijos e inventario, ya sea la baja por obsolescencia, venta o siniestro. Siguiente, por favor. Como ya mencioné, se debe comunicar a la Administración Tributaria con una anticipación de 10 días antes de dar de baja el bien. También se debe presentar un historial de bienes y certificación técnica si corresponde. En algunos casos también se debe presentar fotografía de la baja y comprobante de un diario de bajas. Por último, la Administración Tributaria asignará a 2 funcionarios y en presencia de un notario de fe pública nombrado por la empresa, se procederá al acto de destrucción. Le cedo la palabra a mi compañera Vanessa. Buenas noches. Continuando, la compensación de pérdidas. Modificado por el artículo 10, Ley 169 del 9 de septiembre del 2011, sustituye el artículo 48 de la Ley 843. Cuando en un año se produjera una pérdida de fuente boliviana, esta podrá deducirse de las utilidades grabadas que se obtienen como máximo los 3 años siguientes. Las pérdidas acumuladas a ser deducidas no serán objeto de actualización.
Es decir, podrán deducir sus pérdidas producidas a partir del 2011 contra las utilidades gravadas por el impuesto a las utilidades de las empresas por un plazo máximo de 3 años. Siguiente lámina, por favor. El artículo 3 sobre el tratamiento nos indica las pérdidas acumuladas a la gestión 2010 y a las que se generen a partir de la gestión 2011 no serán objeto de actualización y serán deducidas en un plazo no mayor a los siguientes 3 años, extendiéndose a 5 años para el sector productivo de los hidrocarburos y minería. También las pérdidas no deducidas dentro de los plazos previstos al efecto no podrán ser consideradas en gestiones posteriores. Y esto está reglamentado por la resolución normativa del directorio número 1018-000005 del 2 de marzo del 2018. Siguiente lámina, por favor. Y un ejemplo sobre compensación de pérdidas. En este caso, la utilidad neta de la gestión actual dice, según declaración jurada del IWE, de la gestión actual que es el 2016, es de 20.000. Y la pérdida neta de la gestión actual, según declaración jurada del IWE, es de 0, no hay pérdida. Y el saldo de pérdidas no compensadas en gestiones anteriores para la gestión del 2013 es de 10.000, para la del 2014 es de 8.000, para la del 2015 es de 7.000, dándonos un total de 25.000. Y la compensación de pérdidas para la gestión sería los 10.000 del 2013, los 8.000 de la gestión 2014 y 2.000 de la gestión 2015, dándonos el total de 20.000, que era la utilidad neta. Y el saldo de pérdidas no compensadas sería 5.000 del 2015. Y ese sería el total de saldo de pérdidas no compensadas. Eso es todo. Va a continuar mi compañero, Sandro. Bueno, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Continuando con la explicación, como podemos observar, tenemos un estado de resultado de la gestión 2012, expresado en boliviano, de la industria y comercio La Salvadora Sociedad Anónima. Como podemos observar, tenemos una venta de 3.812.876 bolivianos, una utilidad bruta en venta de 1.792.450, una utilidad de operaciones de 569.220. A estos 569.220 los restamos lo que son otros ingresos, lo sumamos lo que son otros por decir, lo restamos lo que son otros egresos y lo sumamos lo que son otros ingresos y obtenemos una utilidad antes de impuestos de 810.678. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina, como podemos observar, anteriormente la compañera del anterior grupo nos explicaba, ¿no?, sobre lo que eran los gastos no deducibles, ¿no? Y en este caso, como podemos observar, tenemos, en este caso tenemos tres gastos, ¿no?, que son no deducibles. Para entrar un poco más a detalle en lo que es un gasto no deducible, les explicaré un poco, ¿no?, sobre lo que son los gastos no deducibles. Los gastos no deducibles están relacionados directamente con la economía
por decir, no están relacionados, ¿no?, directamente con la economía de la empresa. Por lo que estos gastos no se podrán, ¿no?, deducir a la hora de calcular el impuesto, ¿no?, que en este caso es el impuesto sobre la utilidad de las empresas, ¿no? Por ejemplo, no es gasto deducible las compras, ¿no?, de alimentos para el hogar, las compras de ropa, o también lo que son las capacitaciones o entretenimiento personal, y entre otras más, ¿no? Anteriormente la compañera nos explicaba también sobre eso, ¿no? Es importante saber, ¿no?, que los comprobantes de pago relacionados a estos gastos personales no son deducibles, ¿no?, para determinar el IWE, y además no otorgan, ¿no?, lo que son los derechos a un crédito fiscal. Bueno, en este caso tenemos lo que son los retiros personales, los gastos de mantenimiento, por decir, los impuestos a las transacciones financieras y las multas a incumplimiento de deberes formales, ¿no?, que en este caso nos muestra el resultado. Y también tenemos lo que son las rentas no gravadas, ¿no?, que también la renta no gravada específicamente no son exentas, ¿no? Por decir, son exentas de gravamen, ¿no?, para una que esta también está determinada o determinada normativamente por una ley, ¿no?, sobre lo que son los gastos, las rentas no gravadas, ¿no? Por ejemplo, hay rentas que también, ¿no?, son no gravadas. Por ejemplo, podemos mencionar podemos mencionar lo que son los intereses percibidos, el cobro de indemnizaciones, también son las revalorizaciones contables y las amortizaciones por acciones, ¿no?, que esto también son rentas no gravadas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí determinamos, ¿no?, lo que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas. En este caso tenemos un resultado ante impuesto de 810.678, ¿no? Y que a estos gastos lo sumamos, ¿no?, los gastos no deducibles, como anteriormente decía la compañera, que en este caso, cuando los gastos son no deducibles, se suman, y cuando los gastos son deducibles, llegamos a restar, ¿no? Eso es lo que anteriormente explicaba la compañera. Y en este caso tenemos lo que son los retiros personales, el impuesto a las transacciones financieras, las multas de incumplimiento de deberes formales, y también lo restamos lo que son, en este caso, las rentas no gravadas, ¿no? Y obtenemos una utilidad sujeta a impuestos de 549.630. A estos 549.630 lo multiplicamos, ¿no?, por la alícuota del impuesto sobre la utilidad de la empresa, que es el 25%, y obtenemos un importe de 137.408. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya determinamos lo que es ya las utilidades después de impuestos, o lo que es la utilidad, la utilidad de la gestión, ¿no?, que en este caso restamos lo que es la utilidad de impuestos con lo que hemos sacado, lo que es el impuesto sobre la utilidad de las empresas, y llegamos a obtener una utilidad después de impuestos de 673.270. Eso sería por mi parte, licenciado. Le cedo la palabra a la compañera Gabriela. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con la última parte, que viene a ser el rellenado del formulario 500, el IWE. En pantalla tenemos un ejemplar del formulario 500 del IWE, el cual está dividido, bien sabemos, en 3 rubros. El rubro A, donde rellenamos los datos de cabecera. En el rubro B, todos aquellos
datos básicos de la declaración jurada, dice que se rectifica solo en esos casos de rectificatorias. Y en el inciso C, la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o a favor del contribuyente. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos entonces en el rubro A rellenado de datos de cabecera. La empresa en cuestión se llama Industria y Comercio La Salvadora S.A. Es lo que... Solo dele continuar, compañera, por favor. Eso, para que aparezcan todos los datos. Industria y Comercio La Salvadora S.A., el NIC, luego la gestión, diciembre de 2012, la declaración jurada original, en este caso siempre debemos rellenar, marcar con una X, a diciembre de 2012, que es el año que se está determinando el IUE, 12 meses comprendidos, la gestión es anual. Luego tenemos inicio y cierre de gestión, 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre de 2012, ¿no? El rubro B no nos corresponde en este caso rellenar porque este es el primer formulario a presentar del IUE, el 500. Nos vamos al rubro C, que es determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Empezamos, vemos en el código 042 en esta casilla, que es la utilidad contable de la gestión de estados financieros. Entonces vemos ese monto de 673.270 es la utilidad después de impuestos que hemos logrado calcular en la diapositiva anterior, que es la diapositiva 13, que ya el compañero también ha explicado. A este monto de utilidad contable de la gestión debemos de sumar lo que son los gastos no deducibles. El código 071, total gastos no deducibles. 168.754, el cual proviene de la sumatoria de retiros personales, está en la hoja de cálculo. Retiros personales de 17.500, el impuesto a las transacciones financieras de 12.836, las multas por incumplimiento de deberes formales de 1.010 bolivianos y el IVA determinado de 137.408. Entonces, esto nos da un total de 168.754. En el siguiente código que nos toca rellenar es total rentas no grabadas, código 495. Este monto proviene de nuestra diapositiva anterior, la 12 también. Estos son los dividendos percibidos, ¿ya? Entonces, estos son considerados como total rentas no grabadas. La sumatoria, entonces, de los 673.270 más 168.754 menos los 292.394 nos da un total de, en la siguiente diapositiva, tenemos un total de 549.630. Este monto está en resultado antes de compensar pérdidas, que está en nuestra casilla 592, es nuestra utilidad neta. Una vez hallada la utilidad neta, debemos de proseguir a la liquidación del impuesto. Ya, bien sabemos que el IUE, la alícuota es del 25%, sacamos el 25% a la utilidad neta, a nuestra utilidad neta que sería imponible en este caso, ¿no? En el código 026, y tenemos un total de impuesto determinado 137.408, que es el 25% de nuestra utilidad neta imponible, el mismo que rellenamos en el cuadro de saldo a favor del fisco, debido a que se está restando aquí la casilla 909, el impuesto determinado, menos la casilla 622, en el cual no tenemos pagos a cuentas realizadas. Aquí está un monto cero, vamos a suponer, y menos la casilla C909 también. Y nos tenemos entonces como saldo definitivo a favor del fisco de 137.408, el cual sería nuestro impuesto a pagar en efectivo. En la siguiente diapositiva
Para finalizar lo que es el rellenado de formulario 500, no olvidar la firma, ¿no?, correspondiente del sujeto pasivo tercero responsable, la aclaración de firma y la cédula de identidad. Eso sería todo, compañeros y licenciados. Muchas gracias. Bien, bien. Agradezco la participación que ha tocado el día de hoy. Hemos podido ver una mejor exposición, una mejor preparación, sin desmerecer a los compañeros del anterior día viernes, ¿no? Bien, vamos a quedar aquí el día de hoy. Para mañana nos quedan los dos últimos grupos. Y como dijo la compañera Ivana Arce, el día de mañana vamos a tener mayor tiempo. Vamos a ver, recordar algunas partes de las exposiciones que han hecho, sobre todo algunos cuadros y algunas determinaciones, de tal manera que podamos puntualizar algunas partes de las exposiciones, ¿no? No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta. El licenciado Luis ha indicado que hay la posibilidad de hacer un módulo este mes más, siempre y cuando un 90% esté al día en el pago. Bien, ¿no? Eso me pidió que le vuelva a informar. No sé, alguna consulta sobre el tema, sobre las clases, sobre el módulo. Mañana es nuestro último día de clases. Ya estamos haciendo las ponderaciones y yo creo que hasta el día jueves estoy pasando las notas con el licenciado Luis. ¿Ok? Bien. No sé, nuevamente hago la consulta. Si hay una pregunta, alguna aclaración, si no, nos estaremos viendo el día de mañana nuevamente a las 19:00. Bien, nuevamente queda agradecer a todos por su participación. Tenemos a 45 estudiantes en sala. Se ha mantenido siempre el número de estudiantes en sala. Eso me parece muy bien. La continuidad y la presencia de todos en cada una de las clases y de las exposiciones. Me parece muy bien. Ya, entonces vamos a considerar la asistencia también para poder aumentar la nota, ¿no? Yo les agradezco por haber participado el día de hoy y nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan buenas noches. Gracias. Mañana, Lisa. Gracias a todos. Hasta luego, Lisen. Descanse, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches.